Bueno, no sé quién había tirado hoy en el grupo si empezábamos unidad 4 más, la habíamos empezado... Qué mal, qué bien. Digo, sí habíamos empezado la vez pasada, que es cierto que la vez pasada también hicimos así como una mega maratón. Escuché igual, ustedes están... Habíamos hecho una mega maratón, tema Foucault, saber, poder, subjetividad, y después habíamos llegado a iniciar la unidad 4. Que quiere entrar. Martuchelli es de la unidad 4. Entró. Acaba de entrar. Acaba de entrar. La semana pasada habíamos visto. Martuchelli. ¿Dry es de la unidad 4 o es 3? El Dry, perdón, Dry. Dri era de la 3. Por eso cerrábamos 3 con saber, poder, subjetividad, y era Dri y todo eso. No, por eso hablaba de poder en clave movimientos sociales y demás, que era lo que estábamos viendo centralmente en la unidad 3. La unidad 4 vieron que hace un movimiento bastante radical en relación a empezar a ver soportes y ya más sujeto de intervención, digo, en esa clave, si bien sigue viendo de algún modo el barrio, y la vez pasada lo que habíamos visto era empezar a ver de qué trata esto de los soportes. Hoy vamos a seguir viendo más o menos, digamos, como por encima, algo en relación sociabilidad barrial y los soportes territoriales, es el gran tema de hoy. Para eso tenemos 2 textos, son 4 autores en total, son 4 sociólogos, que de hecho de Maglioni algo ya habíamos visto, y el resto no son nuevos, pero digo, son 4 sociólogos. De los 2 textos que teníamos para hoy, vos decías esto, Nadia, de voy a estar hablando de Maciel por el de Joana. A ese no es que no le vamos a dar tanta bola, porque en realidad el que nos va a estructurar un poco más la clase de hoy es el texto de Maglioni y de Elizalde, que es el de la sociabilidad barrial de las familias que padecen pobreza persistente. Vamos a ver algunas categorías de ese texto, que es interesante para seguir pensando estos barrios de los que veníamos hablando en unidad 3, pero ahora ya no estamos viendo tema de fronteras, de los entramados y demás, sino más las lógicas del lazo, dirán algunos autores, de los soportes, dirán otros. Vamos a acercarnos a esas dimensiones. A partir de, el texto que nos va a estructurar el encuentro de hoy es el de Maglioni y el de Elizalde, y el texto de Camarotti y de Huelman, que es Lazo Social y Usos de Droga, los consumos desde las significaciones juveniles. Al final vamos a ver cuál es la propuesta que hacen. Igual cuando empieza aparece Vidal, que lo escribió. Está esperando Vale para entrar. Gracias. ¿Qué? Ese Vidal, no es lo mismo. ¿Quién? Cuando habla el texto, hablando del uso recreativo. Sí, pero ahí vamos a ver hacia el final algo de ese texto. Es interesante para... ¿Cómo está leyendo Severo, Severo sí lo leyó. No se va. Hipótesis de trabajo de este primer texto, que es el de Maglioni y el de Elizalde, no hay una única manera de entender la pobreza, y sobre todo la pobreza persistente, porque asumir la pobreza como un fenómeno acabado y unidimensional es simplificar mucho el tema y que implica aparte reducir absolutamente el análisis. Con lo cual lo que proponen es, hay una cierta complejidad, ahora vamos a ver en qué consiste esa complejidad, que tiene fundamentalmente que ver con empezar a ver una multidimensionalidad y además interrelación entre esas dimensiones.
Ah, no me salió. Bueno, había una parte, ahora combinadas con, y queda ahí como suspenso, no sé por qué no lo copió. Después lo agrego al que suba, pero dice, pobreza persistente, estas dimensiones de las que hablan son la ambiental, la vincular y la económica. Obviamente que ese texto en particular va a estar analizando mucho más esta segunda dimensión, combinadas con, dice, trayectorias de vida, y además con la adaptación de la vida cotidiana. No sé por qué no sale, bueno, pero eran dos flechitas que trayectorias de estas trayectorias vitales de estas poblaciones y la adaptación que sufre la vida cotidiana en relación a esas prácticas de la vida cotidiana. Las relacionamos esto, por un lado, la multidimensión y la interrelación, que bueno, acá deberían aparecer, se los dibujo un ratito. ¿En casa se entiende lo que falta? Es trayectorias y la adaptación. ¿Para qué? Si la cámara me acompaña, vamos a hacer Ahí esta se pava. veía recién en el que cuando pusiste. Pero no sé si llegan a ver. Ah, no ven el pizarrón ni en pedo. No bardeo. Bueno, a quienes están en casa les digo, a esa diapositiva del Power les falta dos flechitas que salen. Ahí están. Eso te decía que se veía. Como por esa, como una... Estoy muy cargada. Muy cargadilla. Bueno, trayectorias vitales del hogar y la adaptación de la vida cotidiana. Todo eso está en constante movimiento, no es nunca de una vez y se da para siempre. Y ahora vamos a ir viendo de qué trata esta multidimensionalidad. De lo que hablan las autoras son de esas redes territoriales. Y para eso define, las familias se encuentran inmersas en un conjunto de relaciones de parentesco, vecindad, amistad, que permite reconocer una red de vínculos afectivos y de cooperación en torno al padecimiento de las mismas carencias. Esa es una definición que da Ariana Clemente, ahí está la cita. Lo que agregan las autoras es, además permiten hacer frente a las necesidades de reproducción y de la vida cotidiana y social general. Y ahora vamos a ver esto, las redes pueden ser formales o informales y se basan en la reciprocidad, en la confianza y en la solución conjunta de problemas. Esto es cuando se da, obviamente que en esto que yo les digo hay muchas dimensiones y a la vez hay un conjunto de relaciones entre estas dimensiones, bueno, puede darse que esto sale como positivamente o puede que no ocurra y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Y como son relaciones que están en permanente movimiento, pueden no darse de esta manera y en lugar de haber confianza, puede haber desconfianza y en lugar de solucionar un conjunto de problemas, pueden agudizarlo, pueden agudizar problemas. Entonces vamos a ver de a poco de qué trata. ¿Qué? No, porque yo tengo para no hacer así, la tengo acá. Pregunta clave que podríamos hacernos es, che, ¿y de qué sirven estas redes? ¿De qué sirven las organizaciones barriales en los territorios? Lo que dicen las autoras es, cada vez más en esta cuestión de la descentralización, las organizaciones barriales tienden a ocupar un lugar de mediación o de terciarización de recursos, ser la ventanilla del Estado en el territorio, ser las que asignan cierta distribución de esos bienes y servicios. Entonces también digo, pueden garantizar el acceso, la accesibilidad de determinados bienes y recursos, pueden no hacerlo.
insisto, porque se trata de algo, digamos, en principio. Pongamos cualquier ejemplo, yo puedo pensar potenciar trabajo, que les decía recién, puedo pensar un lugar como Marcos Paz, potenciar trabajo. No llega directamente, no hay una ventanilla de desarrollo social de nación en Marcos Paz, y aunque así lo hubiera, no hay ahí un formulario que alguien va a retirar y completa y entonces accede a esta política, sino que lo que hay, sobre todo ahí porque conozco bien ese caso, movimientos sociales que en este caso son mediadores entre la política social y el territorio. No solo movimientos sociales, las organizaciones políticas también lo hacemos. Un montón. Pero esto, tengo una ayudante en taller 4 que es parte, en realidad cobra el potenciar a través del movimiento Evita, digo, estoy pensando esa situación, pero sí hay un montón de otras organizaciones, llamémosla, De hecho, el sin movimiento Evita entrar. es una organización política. Claro. Y es el que más Pero lo que digo tiene. es, sí, claro, y tracciona eso, digo, pensando, volvemos a unidad 3 y todo el poder, digo, en el clave lo que veíamos la semana pasada, eso tracciona un montón. Un montonazo, y está re bien. Es discutible. Están esperando. Porque está muy bien. ¿Qué sé yo? Pará. ¿Discutamos? Ah, Hoy estoy discutamos. Discutamos. Dale, te la bancas. Comentá. parece la Capuzotto en el asado. Salmarina. Está bien, Salmarina. ¿No tenés Salmarina? ¿Eh? ¿Me invitas a una asado y no tenés Salmarina? Qué buena Salmarina. Qué sé yo, entiendo que hay compañeros y compañeras de los barrios que hacen un montón de laburo en su territorio y que formar parte de este programa social y tener un rédito para mí, para mí, nadie se lo hace ver. Para San Marina no. No estamos hablando Para mí es si discutible en relación a... la formalidad, no hablemos de la formalidad del trabajo, estamos hablando de... No, y bueno, ni No, hablemos no. tampoco que por decreto... Bueno, no importa. No, a lo que refiero es el potenciar en particular lo que hubo, por ejemplo, creo que este verano, febrero, marzo, un reempadronamiento. Sí. ¿Por qué? Porque como muchas de las ventanillas de entrada para potenciar eran los movimientos, y los movimientos sí tienen una lógica clientelar, marca Dios. Y otras cosas que no las vamos a decir porque están grabando, pero también es lo que mueve la política. Bueno, pero por eso digo, en esos términos, para mí, y pensando en pobreza persistente, no sé, digamos, no quisiera simplificar, así como no podemos simplificar el fenómeno de la pobreza, tampoco quiero simplificar política pública, movimientos, digamos, Ya que no puede acceder cualquiera, que no puede acceder cualquiera, y sobre todo que no pueda acceder quien legítimamente debería ser pensado por una política pública del Estado. Entonces, ahora vamos a ver cómo algunas organizaciones barriales terminan agudizando un problema que ya teníamos de base, que hay determinadas personas que no acceden, en este caso, a un puesto de trabajo. El Estado se da cuenta, como digo, a favor del Estado, lo digo, el Estado se da cuenta y dice, acá no estamos llegando con esto, pandemia, porque aparte el potencial surge en contexto de pandemia, pensemos algo en clave, podemos discutir la figura, pero en clave de trabajo, arman el potencial. Esto que te digo, el Ministerio de Desarrollo de la Nación no tiene ventanilla en general, no, ninguno de los ministerios nacionales tiene una ventanilla en cada uno de los barrios, que está bien, digo, en el fondo, pero también es cierto que hay un uso discrecional luego de esos márgenes, más o menos, que también se negocian, porque también es una negociación política, cuántos cupos tiene cada movimiento, depende del territorio, depende del referente, depende de un montón de otras cosas. ¿Y cuánto se le devuelve a eso? Digo, estas personas que estábamos pensando acá, en algún punto siguen
sin ser vistas. En muchos casos, no digo en todos. No nos peleamos todos. Nada. Soy pura. Ahora, así como tienen potencia para mediar, para llevar la política pública y ser la ventanilla del Estado, ser la cara visible del Estado en esos territorios, también pueden tornarse esas redes frágiles. Dicen, ¿por qué pueden tornarse frágiles? Y ahí lo que hacen las autoras es ver dos figuras o dos grandes modelos de barrio, que son los que llaman barrios con violencia estructural, y yo le pongo como barrios con menor violencia porque es imposible pensar que son barrios Sí, que libres no de tienen violencia, ¿no? Vamos a llamarlos barrios con menor violencia. Dicen, lo que define a estos barrios con violencia estructural, por un lado, es la ausencia o la poca presencia del Estado, y además un conjunto de redes delictivas asociadas en general a la comercialización de las drogas. Insisto, son dos grandes estereotipos, por supuesto que puede haber 6 millones de contraejemplos, de grises y demás, pero estamos justamente un texto y lo que está haciendo es polarizar dos modelos de barrios populares. Me dice economía violenta de subsistencia, ¿es eso? Lo de la venta de drogas. Y hablan de redes de integración y las definen como un tejido de relaciones interpersonales que incorporan a las familias a una instancia de pertenencia que trasciende lo doméstico y que posibilita la inscripción comunitaria. Esto yo lo pensaba como si fuera, como si esta fuera la unidad doméstica en el centro. Los que están en casa, me tengo que imaginar como en radio, ¿no? O sea, como hagan un círculo y en el centro, en la unidad doméstica, y afuera de ese círculo es la comunidad o lo comunitario, el territorio. Hay un montón de redes interpersonales que pueden o no, digamos, como hay que ver si ocurre, que pueden conectar, o no, porque podrían no ocurrir, entonces clausuran mucho más, pueden conectar a esa unidad doméstica con esa comunidad, claro, con el exterior. Pero con ese exterior inmediato, no con un exterior lejano. Dice, estas redes intentan suplir, complementar la deficitaria o inestable integración social que viven esas familias. O sea, cuando hablan de red de integración, lo que están pensando, esto que decía Nadia, de ese vecino o esa persona del barrio a que frente a alguna catástrofe, es la persona a la que van a ver y que puede facilitar o no esa integración a lo comunitario. Y ahí empiezan a analizar o ver bien de qué tratan esas diferencias o las lógicas diferenciales que tienen estos barrios con violencia como regulador de la vida cotidiana y esos barrios menos violentos. En principio lo que dicen es, en relación con los vínculos con los vecinos, en los barrios con mayores niveles de violencia, hay una fuerte indiferencia, suele haber desconfianza y puede ocurrir que también haya miedo en relación a esos vecinos por estas prácticas ligadas a, ¿cómo le llamaste? Economía violenta. De subsistencia violenta. Bueno, esos circuitos delictivos que así lo nombro, economía violenta de subsistencia. Generan esto, en esos vínculos con vecinos, fundamentalmente miedo, el no tener ganas de saber qué es lo que ocurre ahí, o como, sí, yo sé que ahí pasa algo, venden o se puede llevar lo robado o demás,
pero es... la mirada hacia esos vecinos tiene que ver fundamentalmente con la indiferencia, que es recíproca, quiero decir, o sea, es como así como no quiero ver qué es lo que hace mi vecino, porque qué sé yo, si, no sé, mi marido, mi pareja me está pegando y estoy gritando, puede que tampoco venga nadie a socorrerme, porque digo, esa indiferencia es mutua, no es simplemente que me autoaíslo para preservarme, sino que hay, digo, estamos pensando en familia, insisto, pobreza persistente, o sea, es como... ¿Es por miedo o por código? Miedo. De parte de los vecinos, pero de parte de los... Código que no meterse en... ¿Qué estás pensando? El no se meten si yo grito porque me están pegando o yo no denuncio lo que está pasando ahí. Así que... Sí, no, si claro, ambas... como que no te metes en lo tuyo, yo no meto en lo mío, o sea, pensando... No en creo el que sea agresor. código. Me parece que más bien es miedo. Ellos van a tener miedo de que está sufriendo. No, yo no me meto con lo que está pasando al lado por miedo. No, pero no digo... No, no es código. Esto así, digamos, que el vecino, ponele, que vende autopartes, de dudosa procedencia. no se meta en esta situación, no es código. Ni siquiera es código No, porque... pero al revés. Y el que vende las autopartes, escucha que te están cagando a palos, no se meten. Eso digo, esto tampoco es código. Eso no es código. No, pero código, No, ahí no es miedo. No código como algo bueno, códigos como nadie dice nada de lo que pasa acá, a eso me refiero. Como naturalización. Por ejemplo, sí. Código no es naturalización. No, no importa. No, está bien, pero yo no... Quiero creer, ¿por qué nada? Que nada en ningún lado. Porque es indiferencia. Código igual suena mafia. Claro, móntate boleteando. La mafia no es algo malo. Ah, estoy igual. ¿Querés pelear? Vamos afuera. La mafia no es algo malo. ¿Es algo malo? Estoy grabada, estamos... Y eso que todavía no empezamos a hablar de porro. Tengo miedo en la cabeza. No, pero a ver, el concepto mafia no estoy hablando, che, está bien salir a matar. Lo que digo es en el cuidado hacia las personas que forman parte de esa familia. Y de garantizar que todas las personas que forman parte de esta familia tengan trabajo, tengan su casa, puedan, qué sé yo ahí, digamos, lo que veo es seguridad social, digo, protección. Después, obviamente, que en relación a lo legal o ilegal de ciertas prácticas, sí es muy cuestionable, obviamente, pero en ese punto, digo... No, porque Milagros Salas... Si no, la profe dice que la mafia... La profe no. Ella había organizado a las mujeres para que cuando a una le pegaran, empezara a tocar pito y fueran el resto de las mujeres a pegarle al marido. Bueno, por ejemplo, en Salta, A mí no me parece mal. nosotros estábamos ahí y estaban así una pareja forcejeando, eran todos wichis. Bueno, y la cosa es que los criollos no se meten. Las personas, si lo ven así, no se meten porque queda como que si vos te metés entre las personas de la comunidad, los problemas los solucionan entre ellos. Los criollos no se pueden. ¿Por diferencia cultural o es...? ¿Por qué? Si vos te metés en ese problema, viene otro wichi, otro todo y se la agarra con vos, por así decirlo. Si sos blanco y denunciás Sí, eso o haces blanco, algo en sí. relación a eso. Mirá. Tenés tema de tesis para cuando hagas Sí. hacer 5. No, Es interesante. Igual nosotros estábamos ahí Sí. en el momento que se sabe. Si total nosotros no íbamos, pero los mismos chicos te decían, no, nosotros a veces no sabemos cómo actuar porque entre la misma comunidad wichi y toba tienen como esa cuestión de que los problemas lo arreglan entre ellos. No sé, si se mete un criollo de afuera... Está bien, pero acá no es esto, no es ni diferencia, es algún tema de otro orden. Me quedo pensando, pero no sé, yo no veo que sea código, porque para mí código... No tengo, o sea, la definición acabada de código y demás. No me parece, digamos, me parece que código en barrios o en territorios
refiere a otra cosa, o sea, Código como... como bien, como de No, pero yo esto, no digo que sé, esté bien. códigos barriales, Pero en términos de códigos barriales, que entiendo a qué referís, no código de bueno, no de la meterse calle, con la práctica del vecino y no en este punto, del miedo que me genera, porque diferente es... No, se llevaron el dispenso. Ah. Código es, ya que querías que mencionara Isla Maciel, una vez nos vinieron a robar todo el envío. Me vaciaron literal la sede. Fue hermosa, la escena es maravillosa. No, la respuesta que tuve. Mafia. Pero ahí sí el código del barrio, terminé consiguiendo que devolvieran las cosas voluntariamente. ¿Las mismas cosas? Sí, claro, pero me dijeron, vení vos sola al pasillo tal, con un auto y vamos, está todo bien. Cuando no estemos grabando cuento si quieren la anécdota, pero el código sí lo voy a hacer. Yo no podía ir a la comisaría a denunciar esto, y de hecho cuando yo ya estaba cruzando el bote para llegar a Maciel, el botero ya me dice, che, pasó algo en la sede, o sea, yo ya iba sabiendo, obviamente encuentro esa escena. Yo simplemente aviso a la municipalidad porque tenía todo patrimoniado, o sea, como tenía que avisar, me dicen, che, bueno, pero hay que hacer la denuncia. No vamos a hacer ninguna denuncia, pero hay que hacer la denuncia. Yo me voy a ocupar de que las cosas aparezcan, no van a hacer ninguna denuncia, simplemente sepan que hoy no va a haber actividades porque voy a estar ocupada en buscar las cosas. Pero ahí el código es no denunciar. El código también debería haber sido no robar en la sede del envión. Pues hubo chicos que se confundieron, que se llevaban las cosas que correspondía, se pudo solucionar. Eso sí es código. En ese barrio donde hay presencia institucional, hay muchísima red. También eso me permitía a mí salir, digamos que no es que simplemente soy Pepita la pistolera y fui y salí a meter caño, no hay ninguna escena de ese estilo por detrás. Redes que tienen que ver con, soy parte de la comisión directiva del club, San Telmo, hablé con los muchachos del hinchada, se equivocaron, se llevaron cosas, bueno, las cosas parecíamos eso, no es ninguna práctica más compleja que esa. Todo eso es código, pero porque hay red, porque claramente hay red, no para de haber red. En este caso, perdón, termino esa idea, en este caso, el no meterme con la práctica delictiva que están haciendo los vecinos, porque me genera miedo, porque podrían venir a pegar, porque de hecho pude haber ido a decir alguna vez algo y nos prendieron fuego la casa, o le pegaron a mi hijo cuando salió en la mañana, o que eso es miedo, y el no hacer nada, si me están pegando, qué sé yo, es indiferencia absoluta, no, pero no es código, porque no hay ningún tipo de entramado, o sea, es indiferencia. No es no meterse por código. Sí. No, iba a preguntar eso, porque no me había quedado claro si lo que vos decís de no ir a hacer la denuncia tiene que ver con un código entre... Mira, yo cuando me voy de Maciel, me voy embarazada de mi primera hija, en algún momento estas cosas que ocurrían en Maciel, estando embarazada me empiezo a sentir un poquito más vulnerable. Me doy cuenta que yo no puedo seguir ahí, o sea, como les conté la escena que puso como fin a mi estadía en el envión. Día de la primavera, septiembre, volvíamos de la saladita, no sé qué, la gente de medio ambiente del municipio le había regalado plantines a los pibes. Llegamos a la sede y dejan en un cajón de manzana, dado vuelta, los plantines y se van a la canchita a jugar al fútbol, mientras nosotros hacíamos la leche y la merienda, como para que ya después merendaran, se fueran. Viene un pibe de la toma de al lado, con un arma, y me dice, me voy a llevar los plantines. Y yo le digo, de ningún modo te vas a llevar los plantines. Me voy a llevar los plantines, y agitaba todo el tiempo el arma. Pero no te los voy a llevar porque los plantines son de los pibes, están jugando a la pelota, estamos haciendo la leche y tenemos como... Bueno, lo toreo un poco, el pibe obviamente se va, pero yo ahí me quedo pensando como, che, estoy embarazada, como que capaz no está tan bueno, porque mientras... No correspondía, fin, digamos, como... ¿Pero no te temblaba la patita? Por esa escena no, era más compleja que esa. Ahí dije como, sí, capaz no está tan bueno. Ahí sí me empecé a sentir
bueno, responsable de otra persona, como que ya esas escenas no me temblaba, pero yo qué sé cómo puede terminar. Mientras estaba sola en el universo, no me pasaba nada, ya embarazada me empezó a generar. Asume coordinación otra persona que yo había designado, un tiempo después esa persona se va a laburar a otro lado y ya asume otra persona en la que yo ya no elegí, qué sé yo. Claro, esta persona que no había salido del equipo, o sea, que no estaba legitimada frente a los pibes de la sede, frente al barrio, qué sé yo, obviamente la midieron y entraron a la sede, llevaron, no sé, galletitas, un par de pavadas. Esa mujer lo que hizo fue, cuando suena la alarma a la noche, aparte yo cuando era coordinadora y estaba la alarma todas las noches llamando la alarma como, ya está, no mandés ni patrullero, porque se saltaba la alarma todo el tiempo por cualquier, me faltaban todos los paneles de todas las ventanas, entraba cualquier pájaro, cualquier cosa y saltaba la alarma como, mando patrullero, no mandés patrullero, no pasa nada, o sea, como no nos iban ni a sacar nada. Esta mujer se ve que la llaman de la alarma, que efectivamente estaban robando, cae de noche adentro de un patrullero. Yo cuando me cuentan eso el otro día a la mañana, me dio pena por la sede, me reí mucho diciendo, listo, van a robar todos los días hasta que ya no haya nada más para robar, cosa que efectivamente ocurrió, porque no respetó, no está bien, pero no respetó Código del Barrio. Caer en un patrullero, coordinadora de sede en Bion, no, ya digamos como, pero eso es recontra re código, donde sí hay organización, donde sí hay red. Pero ahí volvemos a lo que hablábamos. Sí, igual para mí los códigos están hechos para dinamitarlos porque en general son nefastos, digo, ¿no? O sea, che, el código tampoco se estaba respetando en entrar a la sede a robar algo. Mi argumento cuando yo salgo a buscar las cosas esa vez que nos habían robado es, che, si se llevan las computadoras, no es que yo no tengo más computadoras, yo en mi casa tengo mi computadora, vayan a afanarme a mi casa. Si sacan la computadora de la sede, los pibes no tienen más taller de computación. Si se llevan las soldadoras, no hay más taller de formación de soldadura. Y son los propios pibes los que van a la sede, los hermanos, los primos, los qué sé yo, con lo cual, esto, no denuncié, tuve mucha atención con el municipio ese día, porque el municipio sí me pedía la denuncia, yo, dame 24 horas para que aparezcan las cosas, efectivamente aparecieron, listo, y hacemos de cuenta que nunca pasó nada, si a cambio, como venís sola en un auto a pasillo no sé cuánto y te cargamos el auto. Bueno. Eso es lo que decías vos, que cae la mujer con el patrullero, habla un poco de lo que, me hace acordar de lo que hablábamos en el primer trimestre, ¿no? Esto de la desconexión que hay por ahí de quienes arman los programas y quienes los ejecutan. Porque uno que más o menos conoce el barrio, vos sabés a quién llamar o con quién comunicarte para que no cargue con el patrullero. Si a ustedes hoy los asignan coordinadores de una sede en Bion, igual intuyo que si pasara algo así no van a caer con el patrullero. No, pero bueno, uno porque por ahí También conoce la zona o es un poco más pillo, pero hay que ver de dónde viene esta mujer o de dónde venía. Vos la conocés más. De Villa Corina, o sea, debería haber tenido mucha más tela para cortar que yo. Mucha. O de última, ¿sabés a quién del municipio llamar para que te den una mano? Sí, pero ahí fueron lecturas diferentes, porque ella viniendo de Villa Corina, y no vivía en las afueras, digamos, vivía en los monoblocks de Corina, su lectura fue esto, emparentarse con la ley para intentar persuadir futuro, más bien va a pasar todo lo contrario. Pero me parece a priori en cualquier lugar, por eso digo, si cualquiera de ustedes le dijeran, che, a partir de hoy vas a ir a coordinar una sede en Bion, yo dudo que vayan a hacer las cosas de esa manera. Porque esto me parece que hay formación, que hay discusiones, que hay también, digo, sentido común. No sé, sospecho. Bueno, pero el sentido común por ahí de esa persona era, me robaron por la policía. Sí. Bueno, pero no estudio trabajo social. A favor nuestro. Gracias a Dios, pues encima la trabajadora social que podría. No, claramente no. Entonces. No, pero una militante, bueno. Era peronista.
Permítete Bien, que en la contraposición va a decir en los barrios menos violentos, estos vínculos con los vecinos son amistosos, de protección, de contención. El otro era el que decía que, por ejemplo, una madre iba, si había algún conflicto, iba a sacar a su hijo de ese lugar, lo iba a mandar con un pariente, lo que fuere, para que no tenga alcance junta. No, En este. Sí, en este. Que ver con la Total. protección de los hijos para que, ante tanta vulnerabilidad en esos espacios. Exacto. En relación al espacio público, van a decir en los barrios más violentos o con esta violencia como reguladora de la vida cotidiana, ese afuera de esa unidad doméstica, digamos recién, es hostil. Lo que en algún punto lo que hace es obviamente retraer aún más a las familias que ya estaban, digo, por fuera de todo circuito. Mientras que en los barrios menos violentos van a decir el espacio público es habitable, habíamos visto en algún texto de los de la unidad 3, ese espacio público como derecho, ese espacio público que hay que ocupar, como espacio de socialización, de sociabilidad barrial y que tiene que ver esto con ese entramado y con los lugares que hay que conquistar y que hay que meter cuerpo en los barrios. En relación a la organización barrial, lo que ven las autoras es que simplemente se ve como un vínculo instrumental y como un vínculo instrumental, dicen, particularmente frente a catástrofes. Podría ser un incendio, podría ser una inundación, podría ser, no sé, pandemia y entonces un comedor, un lugar al que ir a, ni siquiera comedor, un lugar al que ir a retirar alimentos para volver hacia adentro. Y entonces simplemente, si existiera algún tipo de vínculo con ese afuera, con esa organización, en todo caso es instrumental porque es un lugar al que voy únicamente cuando me ocurre algo de semejante envergadura que no puedo, entonces voy, vinculo y repliego. O sea, por eso es un carácter instrumental de esa vinculación. Mientras que en los barrios menos violentos lo ven como contención y un espacio capaz de acompañar las familias. Valoración, decíamos antes, hace un par de filmes atrás, valoración de las organizaciones para estos primeros barrios, dicen, sí, hay un uso, lo que ven las familias entrevistadas por estas dos sociólogas es que la lectura que tienen en relación a las organizaciones es, hay un uso discrecional de los recursos, que incluso lo que hace es, primero, agudizar la desconfianza que hay también en relación al Estado. Entonces me aíslo más, me segrego más porque lo único que hacen es reafirmar que el Estado no para de darle herramientas a esta gente que es cuestionable, que es de moral dudosa y que tiene determinadas prácticas que hacen que incluso estas familias de pobreza persistente que entrevistan a estas sociólogas replieguen aún más y ni siquiera accedan. Voy a seguir graficando con Maciel. Pero tuyo me pasaba cuando llego a la post-crisis, digo, post-largo, ¿no? Estoy hablando de 2006, 2007, post-crisis de 2001, estaban los bolsones de alimentos. Y que el municipio mandaba a cada familia, pero no lo mandaba a cada familia, lo mandaba a un puntero del barrio, un referente barrial, hermoso, porque el apodo de este hombre era Tito Monstruo. Tito Monstruo, que aparte... Claro. Bueno, Tito, no. Monstruoso era. No sé, monstruoso. Tito era un personaje hermoso para hacer una novela, después era calamitoso. Se me presenta como trabajador social, y yo en esta cosa de no querer ser la cheta con prejuicio y qué sé yo, es que perfectamente puede ser, ¿por qué no? Después fui entendiendo, se refería a trabajador social porque hacía trabajo social en el barrio, y el trabajo social que hacía en el barrio era recibir esos bolsones de alimentos que estaban asignados a determinadas familias y se los vendía.
la red social. ¡El superpiso! Se había perdido algo en el medio. Yo ahí empecé como chica. En un momento, aparte, me está haciendo preguntas que son. Era trabajador social y comerciante. Sí, era de todo. Ah, para entrar a comer. Cari, Tremendo. un poquito de jengibre que quiero probar cómo queda. Una mierda. Bueno, hablando de prácticas delictivas. El vato que trae. Y entonces lo que hacían muchas personas era ni siquiera, pues mi pregunta lógica fue como, che, ¿por qué no denuncian esto? No, naif. No, porque en el fondo era la ventanilla que el municipio legitimaba para recibir las cosas, con lo cual era ahí, y muchas familias, algunas ni siquiera se inscribían a eso que en algún punto era un derecho, y digo en algún punto porque después estaba... Ahora tenés que pagar. Pero ¿cómo era el tema de la venta? Llegaba a su especie de unidad básica, que no era tal cosa, en el fondo de Maciel, a donde el municipio de ningún modo accedía, que era un lugar, no estaba mal, pero le habían bajado, pero por esto, porque el municipio no iba ahí, le habían tirado 2 veces los materiales para hacer 2 unidades sanitarias. ¿Qué pasó con los materiales? No sé, igual el chabón tenía un fondo en la casa bárbaro, qué sé yo, que supongo que serán esos materiales. Y le seguían dando cosas, y él diciéndole al municipio, sí, está la salita, y yo cuando empiezo ahí, como, ¿qué salita? Claro, honestamente no iba nadie al fondo de Maciel. Cuando empiezo a ir, claro, en algún momento me quiere hacer empanada, porque de golpe yo, ventanilla del municipio, como, che, no hay salita en el fondo. ¿Cómo no hay salita en el fondo? Porque aparte el municipio tenía como, esto está acá, como, no hay nada, o sea, como saco foto. Pero igual no creo que el municipio haya sido tan ingenuo de darle tanto material. Nunca fue un técnico, Claro, o sea, algo, che, No. Ingenuidad para el conocimiento. No, nunca está la persona, o sea, no es que Tito Mostro era un capo total, nunca roba solo, digo, en general hay un montón de personas que son cómplices de esto, que algo agarraban, que algo de esa venta agarraban, que algunos de esos materiales seguramente se llevaron, bla. Igual, digo, porque tampoco era decían decirlo de comerciante, era un pobre tipo, digo, una vez hay año 2012 creo que hubo una gran tormenta, Semana Santa, ¿se acuerdan? Volaron. 2012, sí. Previamente, sí, pues estoy pensando cuando mi vida ahora está regulada por embarazo. Previo al primer embarazo. Semana Santa, porque nosotros esto con Juventud del municipio nos íbamos a ir en Semana Santa, no sé qué. Temporal. Bueno, capaz que no nos vamos. Maciel fue tremendo, porque esta parte del fondo todavía en esa época, año 2012, muchas de las casas del fondo eran de chapa. Yo el miércoles previo al Jueves Santo, hice recorrida por el fondo, qué sé yo, como para cerrar la semana. Jueves nos íbamos a ir campamento, qué sé yo, a la noche se empieza a llover, viento tipo huracán, no sé qué. El jueves lo que digo es que hay que abrir la sede del Envión porque nos imaginábamos que mucha gente iba a estar catástrofe, abramos la sede, que tengan un lugar donde tener agua caliente, cambiarse, vamos, como dispongamos las aulas para que se meta gente a secarse. Voy a la sede re temprano, abrimos, qué sé yo, voy para el fondo. Yo el día anterior a tarde había recorrido ese lugar. No estaban las casas. Y había algunos árboles de esos enormes caídos sobre casas. Entonces las chapas que habían quedado era porque las aplastaron árboles. Entonces con la gente de Juventud a pedirle a la gente de Hábitat que nos mandara sierras y esas, digamos, eléctricas, qué sé yo, estar cortando árboles, y le cortábamos los árboles a este Tito Mostro, que en el fondo era un pobre tipo al que también se le cayó un árbol, y ahí ya no tenía ni siquiera la palanca para llamar al municipio y pedir que le mandara, o sea, es como, ni siquiera fue eso, estamos hablando de un gran traficante. Pero lo que digo es, con esto digamos, aún las personas a las que debería haber en ese momento llegado esos bolsones de alimentos, algunos accedían a esta cosa de, bueno, es injusto, pero igual le pago para poder tener el aceite, harina y qué sé yo, y hay otra gente que
frente a eso se indignaba, le parecía cuestionable, cosa que está muy bien, y entonces simplemente no reclamaba, no se anotaba. Entonces pensando No denunciaba. en estos términos, no, claro. Viviendo en Maciel, anda a denunciar a Tito. Monstruo. Digo, ¿dónde lo hace denunciar si el municipio en serio creía que había una unidad sanitaria donde el tipo decía que era una unidad sanitaria? Digo, lo único que hace es, y ahí están abajo los efectos, es alimentar esa desconfianza, esa sensación de engaño, que lo único que hace todo el tiempo es retroalimentar ese aislamiento y justificar que, como al final somos esta unidad doméstica y hay que, veíamos la semana pasada esto de los soportes, justamente los núcleos familiares más empobrecidos, antiintuitivamente son los que más soportes tienden a desarrollar, justamente porque, bueno, frente a estas prácticas, en los barrios menos violentos, la valoración en relación a estas organizaciones o a esas redes es que son ámbitos de reciprocidad, de confianza, se puede pensar una solución conjunta de problemas, y esa confianza genera también el involucrarse en los procesos que tienen que ver con el barrio, con los entramados barriales. Digo, pongo ahí de ejemplo de nuevo el tema de ese temporal del 2012, y ahí lo que hubo es involucramiento de un montón de gente para ir a socorrer, a pensar el barrio, digamos, pero claramente eres un barrio, aún siendo Maciel, pero en estos términos analíticos, mucho menos violento. Por eso estamos pensando esa violencia en términos también de ese entramado de redes. La posibilidad de que haya redes o que no haya absolutamente nada. Y finalmente dice, bueno, lugar de las redes. En los primeros no hay lugar, lo que agudiza el desamparo y la inestabilidad. Y en los otros son centrales en la mediación entre el Estado y las familias. Bueno, con todo lo que venimos diciendo claramente, ¿no? Eso en relación a ese primer texto. ¿Está bien? Tengo que conozco que vas a la Venezuela. La única. No, porque era para hablar de Maciel. ¿Era para hablar de Maciel? Sí. No estoy tan mal, es 7:15, dije que lo iba a dar 7:30, barré puede ser. El otro texto. No me quiero caer. Llego en el chat acá. ¿En casa cómo vienen? ¿Bien? Se fueron. ¿Hay alguien? Sí, sí, profe. Bien, bien, acá estamos. Hola, profe, sí, estamos acá, estoy escuchando. Atentis. Pará, porque había un montón de cosas en el chat. Ves que yo me cuelgo en el chat. La profe es como yo. Cae lento cuando le están robando, se pone a hablar con la persona. ¿Qué? Para que nos cuenten sus problemas, ¿no? No, a mí me violenta mucho, ¿eh? No soy una persona tranquila frente a esas situaciones. Antonella, bueno, igual hay mucha gente que sale a las prácticas y sale con temor a que le roben en Hurlingham Centro. Está bien que uno no conoce determinados lugares, pero si estudias trabajo social no vas a tener terror de ir a todo barrio. No está mal igual tener respeto, digamos, como no vamos a ir con miedo. Tampoco estudié trabajo social y eso, digamos, como... No tenemos que Les traigo paz. Les puedo contar, si quieren, la anécdota que de las más heavy que tuve, pero... Te vinieron a afanar con un arma, sacaste un Claro, plantín. No, eso no pasó, Bueno. eso un pibe Bueno, estaba mal. Estaba confundido. Alejandra Jiménez también, cuando te cuenta del canal, No, profe, igual yo me refería que hay gente que vas a las prácticas y esconde el teléfono y te dicen, ay, me van a robar. Bueno, che, no sé. No, mira, yo cuando primero empecé a ir a Maciel antes que apareciera el municipio en mi vida,
saben perfectamente, San Telmo y toda esta inadaptación mental que tengo. Entonces, de algún modo, yo no es que era parte del barrio, pero ya me tenían vista y ya había un montón de cosas que ocurrían antes que apareciera la posibilidad de pensar el envión. De hecho, ya estaba ocurriendo el de por vida, que es el proyecto que sí armé en Maciel con pibes más chicos y demás. Ahora, cuando empiezo a ir todos los días, porque empezamos a pensar el envión y bueno, armar el equipo y pensar todo y ver el espacio y demás, yo me acuerdo, al principio iba con un anillo de oro, no por el valor que pueda tener el anillo era un anillo que me quedó de mi abuela paterna, falleció en el año 91, lo único que tengo de mi abuela es ese anillo, al que amo profundamente, insisto, no por el valor que pueda tener, sino por lo que representa. Pero me di cuenta un par de veces que un par de muchachos, cuando hablaban conmigo, miraban el anillo. Y yo lo que dije, digamos, lo que pensaba es, van a intentar sacármelo en algún momento, alguno que esté más dado vuelta de lo que corresponde, alguno que no me conozca, o alguien que se confunda. Pero yo sabía que perfectamente era capaz de dar la vida por ese anillo. Y yo dije, yo no voy a seguir trayendo este anillo acá, y tampoco en ese sentido, si tuviera un celular, porque cuando yo estaba en Maciel, esos celulares con tapita, y en general, aparte, mis celulares siempre daban más lástima, y en general me venían a ofrecer cosas de procedencia dudosa. Y yo nunca compré Maciel, pero porque dije, tráemelo con cajita, y nadie podía traértelo con cajitas, y listo, ¿se entendieron? Bueno, pero ahí no me molestaría tanto, pero no ocurría, era todo poca monta. Pero de tener un celular de determinadas características, y estoy en el fondo, y ahora que hace un par de años que no voy por la pandemia y qué sé yo, pero no lo haría no por temor, sino, y eso es algo que cada vez que venía un tallerista nuevo les proponía pensarlo así, para no ubicar al pibe o a la persona en un lugar de mierda. O sea, yo lo que antes que les depositaran algunos talleristas, pasaban por el municipio, retiraban el sueldo en ventanilla. Yo decía, si vienen del municipio de cobrar el sueldo, me avisan, y esa mochila, esa billetera, ese coso lo vamos a poner en un lugar, pues yo no la quería dejar a mano de nadie, porque no tengo ganas de que un pibe se tenga que tentar, o que un pibe tenga que estar mirando como me miraban el anillo. Yo no quiero generarle eso a pibes que yo sé que están todo el tiempo en esa disyuntiva, teniendo que pensarlo, o... Entonces es como poner, no sé, digamos, no porque todos los pibes quisieran salir a robar, pero no me gusta generar eso donde no debería estar ocurriendo. Es complicado salir de ese entorno. Sí, pero si vos lo que haces todo el tiempo es ponerle la merca ahí a ver si la va a tomar o no, sí, no, a ver, no, me encantaría vivir en un mundo en el que si se me pierde la billetera en la plaza de Maciel aparezca. No sé si va a ocurrir. ¿Estás bien, Gastón? Trabajo. Dijeron ver que Perdón. Está Me trabajando. activé el teléfono sin querer. Ah, Estoy trabajando. Fue esto. hasta con el talario de verdad. Deja de boludear, Gastón. No te hagas que trabajar, donde conoces. Tenemos lugar donde hacer la despedida. Está trabajando y nos escuchan. Muy bien. Bueno, alguien tiene que laburar en esta familia. Sí, creo que hay que andar con prevención en todo lugar. Como están los barrios, no hay lugar seguro, pienso yo. Andrea, con respecto a la desconfianza, la típica frase es: todos los referentes y políticos mienten para sacar provecho. Hay que ver quién no lo hace más. Bueno, Eve, me encantan las historias, podría estar horas escuchándote. Bueno, en la fiesta de fin de año podemos contar anécdotas maravillosas. Hay una que es hermosa, pero la dejo para el cierre de fin de año. Si entran mosquitos y eso me empiezan a avisar y cerramos. No llamemos a los mosquitos. No, estás hablando de las prácticas y nada. Sentimos que nos están explotando laboralmente. Laboralmente o en relación a las prácticas preprofesionales. Estamos haciendo de todo las prácticas. Están buenas.
Está siendo grabado, lo vamos Igual después. nosotros estamos re contentados. No, no, nosotros Lo Bien. vuelvo a decir. Si la cámara te acompaña, Estamos re felices. Posta, Butaca, no es ironía. butaca también, ¿eh? No suena. No es ironía. Todas las semanas hacemos, hacemos, no soy ironía. no, ya me habían pasado la factura hace un tiempo y después me dijeron que no, que Sí, sí, después de pero hacer que estamos guirnaldas acordando. y qué sé yo, se había Calladita la acomodado. boca. Bien. Camarote y Wellman, que es el otro texto. ¿Lo leyeron? ¿O más o menos pudieron ver de qué? Estuvo bien. Era como si uno cuando lo leía quería, y nada, estaba exponiendo, me parece, se estaba exponiendo, y uno, o sea, yo de mi lado, que bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Y se hace, es así o no? Para vos sos una madre que no le enseñó a abrir una botella de cerveza a un pibe de 17 años. O sea, como, ¿dónde te ubicás? ¿Dentro del abanico? No sé si él se Era tirada la cerveza, yo me estoy siempre. exponiendo en cosas de. No está tan mal. No, pero es como que cuando uno iba leyendo, decía, quería eso, me parece, o sea, de mi lado. Quería que me dijera, está bueno, está malo, y me parece que lo que hacían era exponer. Bueno, de nuevo, en relación, digo, va en la misma sintonía que el texto anterior, los fenómenos, en este caso, vinculados a consumo de sustancias y a las prácticas asociadas a esos consumos, primero, no hay una única manera de abordarlo, lo que proponen es revisemos la mirada que tenemos sobre eso, pero para revisar la mirada que tenemos sobre ese tema, primero, corrámonos de la mirada adultocéntrica, y lo que proponen ahí es empezar a analizar discursos de jóvenes. Y todo el texto está plagado de citas, de entrevistas a jóvenes. ¿Qué encontramos ahí en relación a esto que planteas? Primero, no hay un único modo de ver los consumos ni tampoco las sustancias. Porque uno medio a priori podría pensar como una especie de cuadrito de doble entrada de consumo, digamos, de sustancias legales e ilegales. Y decir que acá hay un consumo recreativo. ¿Me vas a acordar la vida? No lo leí yo, estoy yendo. Ese como el que ¿Me vas a acordar la vida? Y que acá hay Los barrios Vale, vulnerabilizados pero no hay. Palermo no pasa. No es lo mismo fumar No, pero de esto de lo legal e ilegal, o sea, estás tomando una cerveza, estás tomando una cerveza. Punto. Lo que uno Estás podría tomando un porro, pensar sos es, drogadicto. sí, esto es acá así y esto es así. Y lo que dicen los jóvenes que estos dos sociólogos entrevistan es, primero, en relación al consumo de sustancias legales, también hay problemas, que hay consumos problemáticos en relación a las sustancias legales. Por ejemplo, alcohol. Marihuana no es legal, pero socialmente no está vista ni catalogada como tan, digo, al extremo, ¿no? De la zona roja de las ilegalidades. Pero aparte mucha violencia de género pasa por eso, ¿no? Porque por ahí el tipo chupa de más, o sea... en Sí, algunos y casos sobre todo sucede. hay una variable que mete, digamos, dos variables que meten que para mí son interesantes. No. Que toman, que tienen problemas de alcoholismo. No, pero que No, pero digo esto porque decía, te tomás una cerveza, o sea, como que no era problemático. Bueno, Cuando en muchos leía, casos me- es problemático. Cuando Lo leía legal. me acordaba. No, que tomes y sea. ¿Vieron el programa de Andy Kuznetsov? Yo no lo miro, pero Mendita ayer pasaron un fragmento Y el fragmento. tremendo de la taga de Nadal, esa, la de Vive el Aire. Ivana Nadal. Bueno, pero había algo de todo esto. Pamela David. Ivana Nadal, que fue con unas rastas. Ah, sí, Ahora ahora mira que durante toda la pandemia lo que tiró es, che, el COVID es una sensación, se reía del uso del barbijo y qué sé yo. De la vacuna. Bueno, sí, digamos, se ríe del COVID, la vacuna le parece una avanzada atómica. Y Pamela David, que también creo que el año pasado o hace poco, este año, digo, que hace mismo año. poco,
un medio hermano de ella, parece que vive en el norte del país, se suicidó y ella lo que, digamos, la asociación que en su... Yo soy real, chicos. Que en su cabeza negadora se mata porque consumía. Porque ese es el único análisis por lo que dice que hace, ¿no? O sea, Si como... consumía porque... No, porque ella no está hablando de la marihuana como algo así. Entonces, Pamela David Esta nada lo que le dice es, bueno, o sea, como que claramente en esta cosa medio rastafari, como tan zen y conectada con el cómo y qué sé yo, bueno, esa tiene una cosa con el consumo de marihuana como no problemática. La marihuana no mata a nadie. Pamela David sale al cruce y le dice como, a mí me mató mi hermano, y entonces como decía esas cosas en la tele, medio qué sé yo, y lo que le responde, no, porque aparte era como, era truco, quiero, no sé qué, vale 4. Digamos, como que es el inicio para la sí, pero lo que le droga, dice no sé, es, algo así. La Nadal, esa de chupa, decir la Nadal es... Estamos hablando pavadas cómicas, lo que le dice a Nadal es, che, yo tengo a mi vieja en cárcel, sí, mira si no sé lo que son los consumos problemáticos. O sea, no paraba cada una de tirar, como que iban levantando vueltas y era como, bueno, hoy seamos... No, y le dice, vos no podés dejar este mensaje, le dice Pamela David, y se agarra y le dice, porque después no sabés lo que... Y le dijo, ¿cómo lo voy a saber? Mi vieja está presa. ¡Oh! Salí David, contanos, ¿viste? Ahí la máquina de picar carne. Dos datos que tiran los autores para pensar, che, esto no es tan linealmente así, o sea, legal no es consumo recreativo y legal consumo problemático, son, por un lado, el tiempo, y yo lo que pensaba cuando leí esto de tiempo es, estoy de acuerdo en que un poco y un poco con las dos, digo, ahí con la Nadal y con la otra, que no me acuerdo cómo se llamaba, La David. Por algo que no están diciendo del todo ahí, que es, tenemos un problema en relación a la intervención en consumos problemáticos, que es, ¿qué tal? Me quiero poner el barbijo para que no digan en la clase de mayo, yo también. Así disimula. En relación al abordaje de los consumos problemáticos, que no tenemos dispositivos, no tenemos instituciones, o sea, independientemente. Y algo que dice ahí en el texto, me parece interesante, que es esta variable del tiempo, porque además lo que ocurre, no solo en Maciel, en cualquier barrio, con los pibes, es que muchas veces no son quienes mayores problemas en relación a los consumos tienen, o no todavía. Y en general nos encontramos con segundas o terceras generaciones de personas con consumos problemáticos dentro de un mismo grupo familiar, y ahí sí vuelvo al texto anterior y pienso pobreza persistente, y pobreza persistente cruzada con consumos problemáticos, muchos de estos pibes empiezan a consumir en sus casas, ven, digamos, acceden a los consumos en esas casas. Entonces, la variable tiempo es interesante para pensar esto sostenido en el tiempo, cualquiera sea el tipo de consumo que estés haciendo sostenido en el tiempo, hay que ver qué ocurre. Y otro dato que incorporan a esto de empezar a ver cómo componen es el padecimiento. Por eso digo, y ahí la David, seguimos con el chisme, lo que hacía era quitar del análisis de qué le pasaba a tu hermano en relación al consumo, porque el consumo nunca es el problema. El consumo lo que está haciendo, obviamente que es un problema, pero que está tapando el problema de base. La otra también, decía, ay, la vas a ver re... Y la gente se sacaba fotos conmigo, como todo estaba buenísimo. Bueno, son dos negadoras crónicas. No, niega el COVID. Sí, niega todo. Todo. Todo mismo. Porque yo la escuché, mi hermano la estaba viendo, y ¿qué estás escuchando? No, me dice, es una estúpida No, está muy, es que yo la puteé toda la pandemia, por aparte le levantaban todos los tuyos. El consumo recreativo. Vamos a polemizar. Bueno, ese es el tema. O sea, yo quería llegar al texto. Yo para saber cuándo lo cuadrado estoy. Esto lo que está haciendo es mostrarte, pero no te dice qué está bien y qué está mal. O sea, te está mostrando. Bueno, yo quería llegar en algún momento que diría, pero qué está bien o qué está mal, como si fuese de mi mamá, ¿viste? Pero. Bueno, pero te menciona que los jóvenes en realidad no son el problema en sí,
y que muchos pueden hacer las dos cosas, o sea, por ejemplo, trabajar y drogarse. O sea, Claro. como que no te dice nada, pero te dice todo. Ahora, a mí me pasa en mi trabajo. Me drogo. Y ahí No, a mí me pasa que... Vamos al baño, nos damos los un pibes, saque, bueno, después no, estamos los reactivos, hacemos todos los Los balances. pibes es normal fumarse un porro a la noche, o sea, y yo al principio decía, uy, los pibes no se ven fumando, porque no sé, salís a tomar algo, ya no ves gente fumando, pero ellos me decían, sí, acá, pero ese fuma, o sea, fumate, y todos en la oficina, los pibes de 20 y pico, todos fuman, y es como, esto de recreativo no, el whiskycito que uno cuando era mayor decía, bueno, me tomo un whiskycito, me relajo, oye, me tomo un porro, me relajo y me voy a la cama, o sea. El porro no se toma. No, me tomo el whiskycito o me pongo un se le da el aceite de cannabis así. Claro, pero Pero esto de Le ponen la ensalada, ¿viste? lo ves como recreativo. No es para la ensalada. Está ¿no? roja, pobre, yo no comer un cigarrillo. No, nos re damos cuenta. En la fiesta de fin de año, Es un texto que habla de la previa, loco, tengamos cuidado. Yo tengo un miedo, no me faltaba ni loca. No, a ver, tengo un hijo de 17, chicos, tengo miedo. A mí también me pasa. dejá de tener miedo porque igual es como, es mucho peor no. ubicarse ahí. No podemos ¿Qué está bien y qué separar, está mal? o sea, es automático que nos ponemos en madres. A mí me pasó también cuando leí el texto. Está bien, quizás hay una distancia generacional en yo- relación y lo a que esto que yo ahora siento llamamos que- consumo recreativo, que a lo mejor, digo, cuesta acercar, entonces como decía Megan, si está bien o está mal. Lo que tiende a ocurrir en los últimos años en relación al abordaje, digo, pienso en clave de intervención, y no como alguien que puede tomar una cerveza los viernes a la noche, digamos, como... ¿Cómo? Están escribiendo en el chat. No se toma en serio la adicción al alcohol, más que en madres, en policías, tira Virginia y la está picando un poco. No, pero que digo, en relación a pensar, perdón, el consumo recreativo tiene que ver primero con la discusión que había en relación a esto. Un par de pibes, cualquier día, a la noche, caminando, fumándose un porro, la policía los puede parar, no los puede parar, y entonces es digamos, hay adicciones, qué sé yo. Entonces lo que se empieza a hablar en algún momento es, ya hay consumos que son recreativos y que no tienen que ver necesariamente con adicción o con problemas en el consumo. Yo para ese tema, Perdón, ¿cómo? para ese tema les recomiendo anotarse en el campus del Cedronar. Hay talleres muy cortitos que hace reflexionar sobre el consumo, lo que significa el consumo problemático. Hablando de lo que nos sugiere María Ángeles desde su casa, o vaya uno a saber desde dónde, capaz que está laburando con Gastón, es meterse en Cedronar, que hay unos cursos cortos que ayudan a entender estos mundos. También, ya que estamos, tiro aviso parroquial, martes que viene hay un conversatorio. ¿Se acuerdan el que habíamos tenido con Claudia Bang y Margarita Uller? Hacen un segundo conversatorio, ese mismo equipo, que es la Cátedra Libre, Salud Mental, Fernando Ulloa, en el marco también del PISAC, y es de consumos problemáticos. Es martes que viene, con lo cual, martes que viene... Nadia. Por favor, No vengas. Ella no vino el día del vengas, conversatorio. el 5. Bueno, no vengamos, porque va a estar el conversatorio. Digo, aprovecho y aparte justamente va a ir en la línea de consumos problemáticos, y está Paula Golfman con Pía, que las dos laburan aparte en intercambios, con tema de consumo hace un montón de tiempo, así que digo, también va a ser interesante para, si diera abrir este tipo de preguntas, o por lo menos de reflexiones. Lo que se empieza a hablar en algún momento es esto, digamos, consumo recreativo, es muy fina.
sin caer en la viralización, digo, por caer en esta cuestión, sí es cierto, y tampoco poniéndome en lugar de madre, pero ¿cuándo y quién dice es recreativo? ¿Y cuándo y quién dice, che, esto es un problema? Porque en general la gente que consume, sea lo que sea, hasta que ve el problema, digo, ya tiene estadio. Es lo mismo, y eso yo sí lo discuto y me parezco bastante más a la Vidal en esto que voy a decir que a otras posturas, digo, como más de Zaffaroni, y que me parece que hablan desde un lugar más de escritor, más de intelectual, que no está mal, también es su rol en la sociedad, pero para mí, honestamente, no es lo mismo un pibe de Maciel, si volvemos ahí, que fuma un porro a los 14, 15 años, que un pibe, no sé si de Palermo, de cualquier lugar, de clase media, que se fuma el porro y que después de fumarse el porro está de bajón, come alguna cosa y se va a su casa a dormir. Porque, y algo que también hablan estos autores después en el texto, es la vinculación que puede haber, o que hay, digamos, esto también para pensar como distintas maneras de vincular, droga, delincuencia y los consumos, el consumo de sustancias, ¿no? No consumo, violencia, drogas, violencia y la delincuencia. Esa tríada tampoco es clara todo el tiempo, lo que dicen, che, hay algunos jóvenes que consumen, pero que jamás tuvieron ni por necesidad ni por convicción que salir a robar para garantizar el acceso a la sustancia que consuman. Entonces ahí tampoco hay, nunca en ninguno de los temas que plantean termina viendo, lo que dicen es, pero porque volvemos, lo que están queriendo ver es qué dicen los pibes en relación a esto y salirnos de la cabeza adultocéntrica que lo que hace es esta cuestión binaria de, che, pero esto está bien o está mal, y hay consumo recreativo, no hay, es un consumo problemático y es solo de sustancias ilegales. Bueno, los pibes todo el tiempo, que para mí es lo interesante, ven todo el tiempo, digo, bastante, es un abanico, en términos de certeza es poco copado, en términos de intervención es un poco más interesante, porque si no solo pensamos que hay consumos recreativos y que hay consumos problemáticos. Que si solo vamos a laburar en relación a los consumos problemáticos, podemos pensar alguna línea de abordaje que puede ser, no sé, reducción de riesgo, por ejemplo. Bueno, quizás es más complejo el fenómeno porque no todos los pibes se relacionan de la misma manera con la sustancia, no todos los pibes se relacionan de la misma manera con el acceso a esa sustancia, no todos los pibes tienen que suspender todos los niveles, todos los soportes, diríamos hoy, de su vida, siguen teniendo amigos, siguen teniendo su familia, siguen teniendo laburo, o yendo a la escuela nocturna si están laburando durante el día y lo pueden hacer, y en el recreo puede que, o después de laburar, salgan y se fumen un porro, o la sustancia que consuma, porque también puede ser alcohol, digamos, como, es cierto, yo ya no me acuerdo quién ponía en el chat de, che, no estamos problematizando el consumo del alcohol. Porque, insisto, es una sustancia legal, entonces no la problematizamos. En el texto dice, sin embargo, es de las causas vinculadas a los consumos que más muertos tiene. Y más problemas, porque también es muy degenerativa. ¿Cómo? Desde el Cedronar también hablan que no solamente son consumos de sustancias ilegales, digamos, que también el consumo de tecnología es como malo y lo catalogan como, o sea, no malo, sino que en abuso, digamos, también lo catalogan como una adicción a veces. Acá en Marcos Paz yo estoy en el movimiento Evita y se está por abrir una casa pueblo y nos mandaron todo un documento que después lo voy a pasar al grupo porque es muy interesante para leerlo. Bien, ¿se escuchó? Sí. Seguro, digo, está muy bien lo que traes, no es solamente relacionado al consumo de drogas, quiero decir. En este texto en particular hablan de las drogas, pero los consumos sí son digamos, de hecho hoy hay grupos como hay de narcóticos anónimos, de alcohólicos anónimos, también hay grupos de adictos al sexo.
No es tu Todo el exceso en realidad, obviamente. Pero hay accesos como también consumo de comida o justamente el otro extremo, y podemos hablar de anorexia, todo Todos los extremos. en los extremos, pero cualquiera sea la sustancia o la vinculación con sustancia, persona o lo que fuera en una sintonía de abuso y es problemático. Pero ahora recién se está tomando un poco de conciencia de lo que es la problemática del consumo del alcohol. Porque yo me acuerdo que cuando era pibe se banalizaba mucho eso. Yo viví un tiempo en San Luis. Y yo voy a contar algo que va a mal en mi familia, pero una prima mía que tenía, yo tendría 9 años, y mi hermana tendría 1 año, mi tía me acuerdo que agarraba y le decía, papá, mirá, y le metía el dedo con vino, pero agua me gusta, de chiquita, ¿no? Me acuerdo de esas cosas yo. Y no se asombraba a nadie. O sea, a veces lo hablo con mi vieja, y bueno, nosotros tenemos un familiar que tiene problemas con el alcohol, y lo hablábamos con mi vieja, y era como que en esa época se veía todo como muy normal. De hecho estaba el que, bueno, pero no importa si el rubio toma así, mamá, sí, mamá y se va. Está muy naturalizada en la sociedad. Porque el rubio se mamaba, pero quedaba así. O sea, y hoy, tampoco el cigarrillo se problematizó hasta hace históricamente muy poco tiempo. Claro, mi abuela venía. Fíjate los juegos. El otro día nos acordábamos de este juego del calamar. El 1, 2, 3, cigarrillo 43. O sea, estamos todos locos. Bueno, mis hijas hoy juegan a eso, pero dicen 1, 2, 3, chocolate inglés. Yo lo veo como, bueno, nosotros somos re piolas, pero cigarrillo 43. Lo que pasa es que yo hace poco hice el taller del Cedronar y ellos hablan del viejo paradigma con el que abordaban la problemática, el de luchemos por la vida, no sé si se acuerdan las publicidades, la frase era la droga mata. Y hoy en día no hablan solamente de la droga, porque la gente lo vincula al consumo ilegal nada más. Entonces abarca todo, las compras, el alcohol, abarca todos los consumos problemáticos hoy en día. No, y hoy también hablamos de relaciones tóxicas, digo, por eso no ubicamos solamente en sustancias, sino sobre todo en las prácticas que tenemos en relación, sea por eso a un objeto o a un sujeto, pero digo, tiene que ver con, también hablan en el texto como, che, ¿qué hacemos? ¿Nos centramos en la sustancia o en el sujeto? Entonces, cada vez más tendemos a observar ese sujeto y la vinculación que tiene con lo que sea. Pero también, atrás de todo esto, de la problematización, están las grandes empresas. De hecho, está pasando ahora con la ley de etiquetado. Sí, bueno, eso ni hablar. En Argentina no sale, no creo que no va a salir jamás y es vergonzoso. Es quise escuchar a todos los de Cambiemos diciendo, no, estamos a favor de la ley, pero bueno, fue convocada. Sos un hijo de puta, loco. Hay gente que se está muriendo. Sí, para mí en ese punto es increíble que en relación al cigarrillo hayamos logrado prohibir las propagandas de cigarrillo. Eso me parece, en algún momento se ve que fuimos a Suiza y no nos dimos cuenta. Y ahora no puede salir la ley de etiquetado, bueno, que es tremendo. Vos te acordás de lo que eran las canchas en los 80 y en los 90. Publicidad en todas las marcas de cigarrillos y de cerveza. Pero en todos lados, cerveza sigue estando. Yo me acuerdo que ibas a la cancha arriba y tenías Marlboro, Quilmes, Insano, Derby, Came. toda la cancha, y te metían en cadena. Bueno, pero por eso me parece increíble que, pero ves, en algún momento pudimos problematizar cigarrillos y de hecho hay un montón de leyes que es raro pensar que en Argentina existan y que los cigarrillos tengan tantos impuestos, que no sé, ya no, como no fumo, no tengo ni idea cuántos salen, pero es algo para mí disparatado. 250 más. Y tienen imágenes más en la línea de esta que hablaba la compañera de, ¿cómo se llamaba la campaña? Luchemos por la vida. Luchemos por la vida, pero es esa publicidad, esa imagen que tiene el cigarrillo. Tomando la leche y el menito pum con la cabeza. El alcohol al volante mata. Y después el fleco con Fleco el y Male. ¿Viste? Con el doctor Mironi. Claro. Oh, chicos, ustedes son muy jóvenes, pero hace muchos Pero años. hubo campañas muy cuestionables. Sí, se nos cuesta representarnos con la Tolosa Paz, Fleco y Male, no sé a qué adolescentes representaban, pero bueno,
Bueno, pero aparte eran de... cuestionadores para esa época. Fleco más que nada. Y Minoli, bueno, Fleco. Un tipo hablando con unos dibujos, sí, es re loco para pensar la campaña. Pero el lo interpelaba. Fleco era interpelador. ¿Qué nos deja ver el texto? Primero esto, no hay una manera simple de ver ninguno de los fenómenos, ninguna de todas las variables de las que hablan. Sobre todo, insisto, porque los discursos de los pibes, o por lo menos de los pibes que están entrevistando, no permiten llegar a una conclusión que diga, bueno, esto es así, digamos, es así para un determinado grupo de jóvenes. Esto es de esta otra manera que contradice el anterior para otro conjunto de jóvenes. Hay algo un poco más intermedio, si se quiere, que es otro grupo de jóvenes, pero que a la vez ni siquiera esos tres grupos, digo, el que está en un extremo, el que está en el otro y el que está en el medio, ni siquiera después es linealmente que tengan la misma opinión en relación a otra práctica. Digo, pueden tener una determinada mirada en relación a no sé, ¿consumirías? Sí, no sé, o puede ser cada tanto, qué sé yo, no. Bueno, y entonces tampoco es tan lineal que tengan una mirada condenatoria a quienes consuman, no es tan lineal, no es lineal que si consumen salgan a robar para garantizar ese consumo, que se vayan a desvincular de todo el entorno social, familiar y demás si consumen, entonces no hay una única manera de concebir. ¿Por qué? Porque están haciendo esto de, bueno, veamos qué es lo que dicen los pibes. Y lo que dicen los pibes son un montón de cosas. Que lo que está bueno que no es descartan determinados discursos de los jóvenes, sino que los ponen a todos en valor y todos valen en el texto porque eso, estamos queriendo ver qué es lo que dicen los pibes en relación a consumo. En reflexiones finales dicen, los relatos biográficos de los jóvenes que formaron parte de la investigación nos muestran que los consumos de drogas son analizadores de los soportes materiales, simbólicos y afectivos que participan, colaboran y motorizan la construcción de relaciones sociales. Los jóvenes en sus relatos hacen visibles y explícitos esos soportes a partir de la forma en que los movilizan. En clave de intervención, seguimos pensando, y es la propuesta de esta unidad, veamos qué pasa. Digo, pensando esto, yo te estiraba hace un rato con la propuesta, bueno, si ahora les tocara coordinar una sede en Bion y qué sé yo. En el fondo, de lo que se trata es de seguir estando atentos, atentas a qué es lo que dicen, en este caso, los jóvenes, qué es lo que dicen en relación al consumo, qué es lo que hacen. Si lo que hacen y lo que dicen tiene concordancia, porque también podrían decirnos como, no, yo esto lo remanejo y después vemos que no para de bardear y no para de meterse en problemas y entonces tendremos que tener una actitud un poco más proactiva en relación a ese discurso que no reconoce determinadas prácticas, o admitir que, bueno, hay ciertos consumos que tiene y que en todo caso podremos, establece ahí en el texto, y es una de las líneas que se viene elaborando últimamente. Les mencionaba recién intercambios con Paula, Pía, un montón de gente y otras instituciones que también laburan la misma línea de reducción de riesgo y que entonces tiene que ver, bueno, si vas a tomar una pastilla, no lo metes, digamos, no lo mezcles con alcohol. La pastilla sola alcanza para divertirte si ese es el fin que estás queriendo perseguir. Entonces, hay líneas de abordaje en relación a los consumos que tienen que ver con darles consigna, darles pistas para pensar el menor riesgo posible, entendiendo y aceptando que esa práctica va a existir y no negándonos en esto, digamos, por eso ahí, ni la Nadal, ni la David, o sea, no es una cosa ni es la otra, pueden ser las dos, digo, y porque no es para todos los pibes de la misma manera. Hay pibes que querrán, necesitarán, desearán internarse, hay otros con los que de ningún modo, hay pibes que pueden sostener una internación ambulatoria. Los pibes que no, van una vez con suerte, hay que llevarlo de los pelos, pues no vuelven a ir nunca. Esto, entonces, en clave de intervención no hay una única manera de ver el problema, no podemos reducir a una única manera de ver el tema y tampoco podemos pensar tan linealmente una respuesta. Parte del ejercicio es tener esa plasticidad también mental, intelectual de, bueno, ver que hay una cierta complejidad en este caso en relación a este tema
si estamos interviniendo con jóvenes, nos interesa atender a esto de los soportes, como se está pudiendo con la escuela, digamos, la familia lo rajó, no lo rajó de la casa. También hay edades, porque ella habla de los pibes del laburo de ella, y cuando decís escuela, nos parece que son más chiquitos, y ahí también es lo que decías vos. Bueno, a mí lo que me pasa es que yo tengo una dicotomía con esto, del consumo recreativo, ese consumo problemático. Yo siempre fui maestra jardinera y ahora estoy trabajando en la secundaria. Y cuando se habla si antes hablábamos de porro o algo, diversión, recitales, feliz, fin. Ahora cuando hablan de porro pienso en todos estos pibes que están en mi secundaria, que el porro es otra cosa para ellos. Entonces es como que, bueno, no está tan bueno. Y me siento mal y me siento la Vidal, que es lo que vos decías. Siento la Vidal, porque yo digo, yo me junto con mis compañeros, mis amigos, pero no quiero que Joaquín de Cuarto lo haga, porque sé que va a ser cagado. Entonces digo, ¿qué? ¿Yo qué soy? Porque soy cheta. Y de hecho Joaquín me miró y me dijo, ¿pero eso usted qué piensa? O sea, de una, así, tengo que dar el Mario Pera. Pero me di cuenta ¿Qué le dijiste? Que le dije, no le puedo esquivar el bulto, no. Porque además no quiero que él me lo esquive nunca. Entonces, ¿qué pienso? Que cada uno tiene que ser dueño de sus libertades y también de sus actos. Y me mira y se ríe diciendo, quería saber eso. Pero eso es una falsa moral que todos tenemos. No te creas que No sé si es falsa moral. A mí me pone mal, porque ella decía, yo lo pensaba en clave de mis hijos. Yo no lo pensaba en clave de Valentino, por ahí porque es chico, por ahí porque conozco su personalidad y es miedoso. Miedoso, no. Además en casa es porro, él es fanático elegante, se hace el porrero y no toma ni la chocolate con azúcar. O sea, no hay un exceso. Pero me refiero pero sí estoy en un lugar donde hay exceso, donde se cagan a piñar en la puerta de la escuela y como esos lugares me dan, o sea... Donde hay exceso, donde los soportes en esta clave no funcionan de la misma manera, la ley no funciona de la misma manera. La mirada del otro. Porque da lo mismo muchas veces, muchas de las cosas que ocurren, da lo mismo. Si da lo mismo hacer las cosas bien y las cosas mal, es un mensaje de mierda para un joven. O sea, como ahí sí me parece como sociedad que en esa estamos fallando un montón. O sea, me ha pasado un montón de veces, pibes de 14, 15 años, no con una entrada en comisaría, con 10 entradas en comisaría. O sea, pasó 10 veces por delante de algún juez que determinó que como es menor puede salir. Da lo mismo hacer las cosas bien que las cosas mal, no hay ningún, pero no porque lo tengan que mandar a un correccional, pero no hacemos nada, o sea, simplemente porque, pues decía en esta línea del extremo Zaffaroni, donde el extremo Vidal, y no me es que me va a sentir más cómodo con el extremo Vidal, pero digo, no puede dar lo mismo y no le podemos dar ese mensaje a los pibes. No, por eso, porque en todo caso, hace ruido todo el tiempo. ¿Qué construcción tenés vos o qué mirada tenés en relación al consumo? Bueno, primero tenés una edad donde eso lo puede significar de una manera, donde si te tomás la cerveza el fin de semana, incluso podrías terminar mal, quiero decir, pero en general, digo, que tiene trabajo, tiene una familia, está estudiando una carrera, tiene una carrera de base, digamos, hay ciertos soportes y cierta estructura que aunque la cagues una vez, dudo que vaya a desaparecer y en todo caso más bien va a contener. Un pibe con muy escasos soportes, muy escasos recursos, y que lo único que hace todo el tiempo es, en el texto también habla de ese vivir, ese discurrir, como el aquí y ahora constante, eterno, donde no hay nada para hacer, no sé si es un muy buen mensaje, y en ese lugar, esa sustancia no ocupa el mismo lugar que en tu vida, aunque te la dieras el viernes y terminaras... Claro, pero bueno, ahí volvemos a lo mismo. Siento incómoda en ese lugar, de por qué, ¿sí? Más allá del soporte, lo entiendo, y pero siento incómoda igual. A mí me deja incomodar cuando lo pienso en clave cuidado, un poco, quizás es para exonerarme de culpa, ¿eh? Sí, perdón. A mí me pasó hace un par de años atrás, fue en 2003, 2014, me entraron a robar a casa. Yo lo vi al pibe que me entraron a robar, y el vecino de al lado también lo vi, el vecino lo conocía. Me acompaña a hacer la denuncia. ¿Cómo a los 2 meses me llega la carta de la citación de la fiscalía?
Cuando voy a la fiscalía, hablo con el abogado defensor, que yo lo conocía, era del barrio, un pibe que jugaba conmigo a la pelota, lo veo, y me dice, ¿qué haces, Max? Bueno, estoy hablando, ¿por qué no vas a ver importante? Me dice, me dice, ¿te puedo pedir, por favor? Digo, sí, ¿qué pasa? Me dice, por más que no sea, decime qué es. Digo, ¿por qué? Porque la madre me está viendo desesperado que me internen, porque si no, lo matan, choreando, se va a morir por la falopa. Eso dice Digo, ¿qué muchas tiene? veces. Tiene 17 años, digo, pero no, me dice, porque ya tiene más de 30 entradas. Me dice, una más y ya no sale. Me dice, por más que no sea, decime qué es. Me dice, yo hablo ya lo hablé con el abogado. Con el secretario del fiscal y está de acuerdo, vino la madre desesperada porque era eso, o se lo mataban choreando el pibe, 17 años, o se moría de ir para casa. Se iba a pegar una gira con Paco. Siempre dicen eso. Cuando yo lo veo, fue el pibe, porque después me preguntó cuando salimos, si no, si es el pibe que me fue a robar a casa. Pero a mí me llamó la atención. Digo, ¿estás seguro? Digo, sí, la madre está desesperada, ya fuera pidiéndome que no salga. Porque es la única forma que lo puede contener. ¿Y pero ahí qué es lo que te parece doble moral? Hablabas de la doble moral. No, me acordé de esto de que decía ella ¿cómo es? De que faltan las herramientas para el sostén y todo esto, que venía hablando de esto, ¿no? De cómo una madre desesperada va a pedir al Estado a través de la justicia que prefiere tener un hijo preso, porque si no se lo mata choreando, si no se lo matan choreando, se lo mata la droga. Entonces, ahí digo, los soportes, esto que decía ella, los soportes, ¿dónde están los soportes? Yo pregunto, no va a tener soporte tampoco. No, ya lo sé, es lo que yo también pensé, pero hay que estar en la situación de esa madre. Yo tuve familiares ahí. Llega un momento de amigos ahí. A algunos le hemos puesto muchas ganas y llega un momento que ya se te van las ganas. Y que no pasa por las ganas, porque es mentira que vos como... Por eso digo, ahí la ley de salud mental, porque hay una ley de salud mental que... El tema es opinión, pero es opinión en relación a intervención un montón de años en barrio y es... No tenés después dónde... Porque termina quedando en, bueno, tiene que haber un consentimiento y un acuerdo por parte de la persona que consume. Está todo bien, pero no va a haber. Bueno, que el pibe esté 5 años preso. Hay que ver dónde está, hay que ver cómo sale. ¿Y qué pasa cuando sale? En general, ¿a dónde? Porque ponele que incluso fuera un buen lugar. El tema es a dónde vuelve. Porque si vuelve al mismo lugar con las mismas prácticas y las mismas cosas que ocurren todo el tiempo, con la misma familia, con las mismas estructuras y demás, digo, sí, está bien, va, se desintoxica un rato, pero después sigue quedando en la misma persona que ya estaba con todo eso, vuelve al mismo lugar. Hoy antes de venir estaba escuchando... Para, apellido. Me retiro porque yo también por más trabajo. Vaya. Nos vemos. Hoy antes de venir escuchaba un reportaje que le hacían a Checho Batista, que tuvo problemas con la cocaína. Y lo ponían como un ejemplo, y él dice, no, pará, yo tuve la posibilidad de salir de la cocaína porque me iban a buscar para ir a jugar a Japón. Y yo no pensé ni cuánto me iban a pagar, yo me fui porque me tenían que ir del entorno que yo tenía. Claro. Pero dice, yo tuve esa posibilidad porque era el Checho Batista, campeón de la Libertadores, campeón del mundo, campeón... O sea, yo lo tuve. Pero ¿cuánta gente hay que queda que no la tuvo? Exactamente. Yo lo tuve. Pero porque yo tenía un apellido, tenía un nombre. Ahora hay que pensar en toda la gente que no lo tiene. Yo tuve el apoyo de mi familia, tuve todo. Pero yo tuve que ir al otro lado del mundo para salir del problema. La gente que no puede, ¿qué pasa? Entonces yo pensaba en eso después. Digo, si este empieza a pasar 5 años preso. 4, 3, no sé cuánto. Y después que salga, ¿dónde voy? No, y aparte de esos 4 o 5 años ahí adentro, tampoco se está yendo a Disney, No, por eso. Pero ahí, eso es lo que dice usted, por ejemplo, ese chico sale, ¿no? Y le plantea la situación a uno o a cualquiera, con la madre, por ejemplo, de que él quiere consumir droga por una cuestión recreativa. Creo que la madre no se lo va a sugerir. Es difícil. Muchas veces son las propias madres, no quiero generalizar, digo, como... No, pero teniendo en cuenta el entorno a donde él vuelve. Mira, me pasó una vez con un pibe que se internó y sostuvo la internación.
no se escapó del lugar, era un lugar de puertas abiertas, porque ahora en general todos los lugares son de puertas abiertas, esta cuestión de la voluntad, él lo sostuvo, hizo todo el tratamiento, toda la internación, vuelve al barrio. Y cuando hacíamos la recorrida a la tarde, qué sé yo, estaba este flaco en la puerta de la casa, o sea, la madre lo dejaba asomarse a la puerta, o sea, estar parado en la puerta de la casa, ponele que de 2 de la tarde hasta las 5, que era un momento donde estaba linda la tarde, qué sé yo, pero todavía no salían los que eran los amigos, es como... Cada vez que pasábamos y lo veíamos, decíamos como, ¿cuánto va a durar este pibe saliendo de 2 a 5 de la tarde a la puerta de la casa así paradito? Obviamente, duró un mes. Y era un pibe que, con los antecedentes que tenía, nos venía a pedir laburo todo el tiempo. ¿Qué laburo le damos? No teníamos, no existían ni las cooperativas. O sea, no teníamos nada para inventar. ¿Cuánto tiempo duraba? ¿Dónde? No había laburo, menos para un joven que había estado internado, menos para un joven que tenía antecedentes, menos... ¿Cuánto, digamos? ¿Cuánto le estamos pidiendo que ponga de voluntad a una persona que tiene todos esos quilombos? Digo? O sea, como seguimos cargando en el lugar más débil toda la responsabilidad y la gana de ser, digamos, como me parece recontra injusto. Porque digo, después en algún momento alguna política pública provincia pensó que esa autonomía joven, para mí es re interesante como política pública, y ahí hay que reconocerle que fue el gobierno de Vidal, mal que nos pese, que se piensa, conocen la autonomía joven. La autonomía joven es un programa que piensan para el egreso de pibes con antecedentes de encierro de las instituciones. Puede ser de una institución por consumo, puede ser de un penal, de la cárcel, qué sé yo, para pibes de 18 a 25 años. Re interesante porque el vacío que tenés es, sale de la cárcel un pibe de 24 años. ¿Dónde va a empezar a ¿Qué es el de laburar? las casitas? No, es lo que paga Autonomía Joven, es el 80% de un sueldo vital y móvil, el mínimo, un 80%, no está mal, y lo que tiene que armar es un proyecto de vida. Es un concepto que me joroba mucho, que tengan que armar un proyecto de vida, o sea, es como... No, niega que tuvieran antes un proyecto de vida. Tenían otro proyecto de vida, si querés, más ilegal, pero digo, proyecto tuvieron siempre. No te puede que no te guste, puede que estemos como, che, capaz que no es ideal, pero tuvieron un proyecto de vida. Ustedes tienen que armar un proyecto de vida, y el proyecto de vida tenía que decir en qué iban a gastar esa plata. Con esa plata eventualmente podían pagar un alquiler y comprarse, no sé, la máquina para cortar pelo y hacer un curso y qué sé yo, y eso se sostiene durante 6 meses, ese era el tema, y se podía pedir una extensión de 6 meses más. No estaba mal, y sobre todo no estaba mal en darse cuenta que había una vacancia en relación a, che, no estamos pensando los egresos de los pibes, no nos estamos ayudando para nada. Tampoco para un pibe que sale de una internación, porque vuelve al mismo lugar. Algo que dice el texto es, che, estos pibes tienen muy diferentes conceptualizaciones en relación a todo, ¿no? Pero ahora, lo que no ve ninguno de estos pibes es el contexto en el que el consumo se da. No está mal, en el fondo son pibes, porque van a ver el contexto. Digo, es difícil ser joven y ver el contexto en el que se dan, digamos, como... Lo que no hacemos nosotros tampoco como adultos céntricos, pensando políticas públicas, o pensando programas, o pensando lo que sea, es a dónde está volviendo un pibe que se internó, porque si es pensar que el pibe solo consumía porque él tenía un problema con la sustancia y no estás viendo que hay un contexto, si vuelve al mismísimo contexto, para mí es cuestión de tiempo, de un tiempo en estos términos, o sea, es como... No, y puede haber 100 contraejemplos de un pibe que volvió y que consiguió el laburo por un tío y qué sé yo, y estaba, pero es rarísimo o es poco frecuente que volviendo al mismo contexto no vuelvan a ocurrir como medio las mismas cosas, como, sobre todo cuando le seguimos cargando a alguien que viene, digamos, muy cagado a palos, con trayectorias vitales recontra vulnerables, le seguimos cargando las tintas para que desde el deseo y desde el salir adelante y esta cosa como tan de ese individualismo que no es el que veíamos la vez pasada, digamos, como
seguimos cargando las cosas ahí y ahí no hay red. Es el pibe en la puerta de la casa de 2 a 5 de la tarde viendo cómo en un rato salen los que eran los amigos y se tiene que esconder de ello. ¿Cuánto dura un pibe de 18 años haciendo eso? O sea, como en un momento aparte nos daba, incluso apenas decir, empezó a salir Rodri, ya fue, digamos, intentemos esto como reducción de riesgo, digamos, del daño, de que no sé, pero es poco natural que vaya a ocurrir. Se llama Bicho de 7 cabezas, que es brasilera, y habla de esto, del consumo problemático y de cómo hacer para que darle herramientas al pibe que no se le dan en ese contexto cuando termina saliendo de su primera internación y termina volviendo. Y es esto del cambio de paradigma de la ley de salud mental, pero en Brasil. Está muy bueno. Bien. Semana. Sí. Esperen, no se vayan a estampida los que están en su casa, que les tengo que poner los presentes. Ahí leo el chat, pero espérenme que termino. Juárez, Balboa. Semana que viene. No venimos. No venimos, yo sí vengo, ustedes no vienen. Tenemos conversatorio. Va a salir el flyer, hoy mandé todo para que lo armen, calculo que para jueves o viernes. Igual después, obviamente, como siempre, les paso, cuando esté el flyer y el link y las cosas, se las mando al grupo. Y nos vemos entonces el martes en el conversatorio. Y después vemos cómo recuperamos la clase de semana que viene. Consumos problemáticos. Parece a propósito, ¿no? Como que se nos da, pero... Cuando termine eso, tengo una pregunta candente al final. Ay, creo que no voy a terminar entonces. La pregunta que puede... Seguimos grabando. Es grave. Grave porque por ahí la pregunta le sirve a los compas. ¿Sí? Sí. A ver, hace pregunta, dale. Bueno, tema tercer parcial, porque hay que organizar la Me trayectoria junto la semana académica. que viene con el resto de la cátedra para pensar el tercer parcial. No hay novedades. La fecha es 15. Mirá que si querés un tercero tenemos 50 hojas preparadas. No hay ningún modo va a ser grupal. De ningún modo va a ser una tortura de corrección, así que veré qué es lo que negocio semana que viene con el resto del equipo. No, es lo peor. Yo no entiendo la pregunta del multiple choice. No, es horrible. Lo podemos hacer virtual sincrónico, que a vos te gusta mucho. Yo lo hago acá. Esperen, díganme quiénes están acá. Lloró. Sí. Ocampo. Kevin. Pará. Sí. Milagro. Pará. ¿Sí? Bully. No, porque no... Está de bajón. Lo que quería decir. ¿Quién más? Florencia. Bien. Sabrina Gilda. Pero no por Gilda. ¿Qué no? Pedro. Uy, va a bailar juntos. ¿Quién más? Ay, qué lindo Farías. de... Francés Diego. F. Francés Donadeo. Bueno, estamos. Bueno, pues sí puedo dejar de grabar, ¿te parece? Sí, la pregunta era sobre el parcial. No, es válido.